personas como Jaime Nebot, para mencionar, que terminó contradiciendo a Febres Cordero, que era el único que al final se empecinó. Nunca hubo un consenso más fuerte en el Ecuador eso es lo que quiero decir, que ese consenso fue fundamental y eso permitió la paz. Eso sí me parece que es importante. Eso más allá de todos los episodios de mayor o menor nivel que hemos tenido. Sería desconocer que la historia no se construye por un acumulado de hechos. No, esto es preciso, porque no hubiesen podido negociar Itamaraty si estábamos derrotados. Evidentemente, es una cadena. Más de una vez he dicho, claro, es una cadena. Es diferente negociar en una guerra, pero en una guerra que el Ecuador no estaba derrotado, en una guerra que el frente militar respondía adecuadamente a los ataques peruanos. Entonces, eso le obliga al Perú a sentarse y decir, tenemos que arreglar esto de alguna manera. Me voy a un corte comercial, siguen políticamente rápido. Las negociaciones con Perú fueron largas y al final, en 1998, se obtuvo la paz. ¿Cómo fue este momento para los ecuatorianos? Se lo contamos enseguida aquí, en Políticamente Correcto. Los 3 años y 9 meses que separaron la guerra del CENEPA con los acuerdos de paz fueron los momentos más intensos de nuestra política exterior. Quiero hacer un llamado al presidente Fujimori para que en un esfuerzo conjunto, pensando en el futuro de nuestros pueblos, firmemos la paz. En medio de la tensión fronteriza asumió la presidencia Yamil Maguad el 10 de agosto de 1998. Si bien las rondas de negociación de Brasilia habían logrado avances importantes, la posición peruana de que el cierre limítrofe se diera sobre la base del Protocolo de Río ponía al Ecuador en evidente desventaja. La amenaza de un nuevo ataque desde Perú era un peligroso mecanismo de presión. Maguad ensayó un acercamiento personal con su par, Alberto Fujimori, a fin de buscar un acuerdo definitivo y beneficioso para los dos países. Durante las 10 semanas de citas bilaterales, se logró pasar de la intransigencia a un espacio de marcado optimismo. Embarcaciones ecuatorianas podrán navegar por los afluentes septentrionales del Amazonas. ¿Y con qué bandera va a navegar? Con la bandera ecuatoriana, pero por supuesto. Maguad y Fujimori convinieron en que el acuerdo de paz se basara en el pronunciamiento de los 4 países garantes: Brasil, Chile, Argentina y Estados Unidos. Y para que este sea vinculante, había que contar con el respaldo de los congresos de ambos países. Una vez alcanzado el consenso político, Ecuador hizo frente a un dictamen que no le significó ganancia de territorios, pero sí convenios bilaterales que reconocían su lucha de país amazónico. El 26 de octubre de 1998, Ecuador firmó la paz. Desde el triunfo en el CENEPA en enero de 1995, los presidentes Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Yamil Maguad negociaron junto al peruano Alberto Fujimori el fin del histórico conflicto. El acuerdo de paz se sujetó al Protocolo de Río de Janeiro y al fallo arbitral de 1945, por lo que la frontera se delimitó en la cumbre de la Cordillera del Cóndor. Acogiendo la propuesta ecuatoriana, se crearon 2 parques binacionales desmilitarizados. El de Perú es de mayor tamaño. Ecuador perdió sus reclamaciones territoriales, pero como símbolo de la gesta de 1995, Perú le entregó a perpetuidad y sin soberanía un enclave de 1 kilómetro cuadrado en la zona de Tihuinza. Ecuador tampoco logró el acceso directo al Amazonas a través del río Cenepa hacia el Marañón. En compensación, tendría 2 centros de comercio y navegación sobre ese río, proyecto que 20 años después no se ha consolidado. El fallo definitivo no agradó a muchos sectores, pero gracias a los acuerdos binacionales, la paz ha sido fructífera y duradera. Carlos. Bien, doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Francisco Carrión admite que para 1998 la gestión técnica ya se había agotado y que lo que quedaba era darle un impulso político para sellarle a la paz finalmente. Bueno, hay que retraer un poco la historia de lo que ocurrió. Vino la declaración de paz de Itamaraty, se empezó a ejecutar la declaración de paz de Itamaraty, pero llegamos al año 96.
En el año 96, en junio del 96, el canciller ecuatoriano de esa época reconoce como puntos fundamentales para resolver la cuestión con el Perú el mal llamado Protocolo de Paz de Río de Janeiro y el fallo de Bras Díaz de Alvear, cosa que no lo habíamos reconocido en el 95. Yo vuelvo a insistir en eso. Cuando reconoce en Buenos Aires esta situación, en el 96, el 96 ¿ya? Que ya lo había reconocido en enero, cuando de ese mismo año había ido al Perú, pero no se había hecho público ni internamente conocíamos. Si usted lee mi libro Itamaraty 627 días por la paz, va a encontrar esto en detalle, qué es lo que ocurrió. No, ya el Ecuador había perdido. Luego se aceptó que someter el Ecuador a la decisión de unos personajes que... ¿Los garantes? No los garantes. Una comisión especial de juristas que nos den un fallo que el Ecuador quiso decir que no sería obligatorio. Hubo ese fallo, lo conocíamos ese fallo, en la Cancillería se conoció ese fallo que ya nos era desfavorable, ¿no? Era completamente... ¿Pero por qué era desfavorable? ¿Qué es lo que se estaba perdiendo? ¿Qué es lo que podíamos nosotros haber accedido? No, pues es que el tema es que toda nuestra tesis fue desbaratada. Nosotros decíamos que no había divisor de aguas, la Comisión Técnico-Jurídica dijo, sí hay el divisor de aguas y es la Cordillera del Cóndor. Nosotros decíamos que habían 3 quebradas al norte para resolver un problema menor. Cusumasa, Bomboiza. Claro. Le dieron la razón también a los peruanos. Pero hay que decir, para darte la razón en esto, ¿no? Mire, hubo 2 hitos. El uno fue que en Argentina, en Buenos Aires, el presidente Sixto Durán dispuso al canciller que acepte que las negociaciones tenían que hacerse sobre la base del artículo 7º y 9º del Protocolo Río de Janeiro. Y fallo Bras Díaz de Alvear. No le nombran al fallo. Después logramos, porque yo era parte de la Junta Consultiva, pues, ¿no? Logramos en Chile, en Santiago, revertir lo más que se pudo y decir no, que se iban a tratar todos los impases. El problema gravísimo fue cuando el Perú rearmado y más no aceptó un impasse que, de acuerdo a Itamaraty, no podían vetar. Y dijo, para nosotros no es impasse lo que ya habían aceptado como impasse. La salida al Amazonas. Doctor Enrique Amora, ¿cómo entender el papel de los garantes? ¿No fueron lo que Ecuador esperaba? ¿Eso era evidente que iba a suceder así? Bueno, los garantes fueron un grupo de países que se constituyeron en portadores del compromiso de Río de Janeiro. Luego se modificó la lista de los así llamados garantes y durante mucho tiempo se los llamó así. Cuando declaramos que el protocolo era nulo e inejecutable, ya no se llamaba garantes, se los llamaba países amigos. Pero de todas maneras cumplieron un papel determinante. Yo creo que ellos cumplieron un papel determinante en 3 sentidos. Primero, que le estuvieron repitiendo al Ecuador históricamente que el Ecuador tenía que aceptar el protocolo. En segundo lugar, que efectivamente sí lograron que los 2 países se acercaran. Y en tercer lugar, que ellos proporcionaron la fórmula de arreglo, que de no hubiera sido posible. Y esa fórmula de arreglo, como Paco acaba de anunciar, era una fórmula desfavorable, porque la tesis del Ecuador de la inejecutabilidad se asentaba por la existencia de un divorcio in aquarum, inexistencia del divorcio in aquarum, que en realidad sí había. Los garantes, o los países que luego... ¿Le hicieron el favor a Perú? Los garantes... La posición de los garantes favoreció fundamentalmente a Perú, porque el Ecuador ya había firmado el 42 del protocolo. O sea, eso era inevitable. Pero lo que pasa es que cómo se manejó esto ya depende de cada coyuntura. Personalmente, yo creo que la acción de los países garantes fue positiva, porque al final provocaron el resultado. En esta o esta otra incidencia, obviamente, tuvimos mala suerte, o tuvimos la razón en contra, o tuvimos el hecho de ser un país pequeño, pero... En el proceso, en su globalidad, asimismo, yo creo que fue positiva la presencia de esos países. Se aplicó de alguna manera la tesis del doctor Borja, que era un arbitraje, porque a la larga lo que terminaron haciendo los países garantes
fue un arbitraje, porque su decisión fue vinculante. Claro. Le doy 20 segundos, doctor, para cerrar con... Mira, lo que pasa es que hay algo importante en el que se me cortó. Esta comisión que hablo, que se constituyó, dio sus dictámenes que le asustaron a la Cancillería ecuatoriana, porque era lo que va a ser recogido posteriormente, y se los mantuvo esto en reserva. Ojo, en reserva. Se mantuvo estos dictámenes, pero ¿qué es lo que ocurrió? Más o menos, ¿qué decían esos dictámenes? El resultado. O sea, los todos desfavorables, supuestamente. Con esos dictámenes desfavorables, que se suponía que no eran vinculantes, ¿no? Se pasó a decir, bueno, que los garantes nos den la solución. No, pero ya sabíamos que la solución iba a recoger con puntos y comas los dictámenes. Alejandra Vera, sí, hay que reconocerle a Yamil Maguad su liderazgo en ese momento. Por supuesto. El tema fundamental y la decisión es la siguiente. Se avanzan en todos los procesos y además se avanza dentro de un momento en el que el pronunciamiento que hacen la Comisión Jurídico-Técnica provoca un rechazo directo y total del Estado ecuatoriano, tanto de la Presidencia de la República como de la Cancillería, rechazando la decisión adoptada, o sea, el informe, más que la decisión, el informe adoptado por la Comisión. ¿En qué gobierno era eso? ¿Alarcón ya? No, en el gobierno de Maguad. En el gobierno de Maguad, ya. Y eso produce dos resultados, o sea, dos efectos, que se comienzan a movilizar las tropas nuevamente en la frontera del Ecuador, y como consecuencia el Ecuador moviliza tropas también, y entonces la situación que se enfrenta es una situación de guerra inminente y no de una guerra focalizada como fue antes en la cordillera del Cóndor, sino una guerra de carácter generalizado. En esas circunstancias... Pues va a ser una guerra más fuerte que la del CENEPA. Pero claro, ese es otro de los elementos que no han estado puestos aquí sobre la mesa. Había una decisión de producir una solución, o a través de una negociación y del cierre de la negociación, o a través de un estado de guerra. En esto es claro. El día que los militares peruanos conocieron los informes jurídico-técnicos, avanzaron las tropas ya para ocupar, dijeron, ya, ¿qué quieren los ecuatorianos? Ya nos dan la razón. Avanzaron en la zona en discusión. Claro, y estábamos a punto, hay que tuvo que otra vez reorganizarse la MOMED para poder... Es cierto esto, pero hay que considerar algo, que el Perú no iba a cometer la estupidez de atacar, porque obviamente al atacar quedaba sin base todo lo negociado. Todo se echaba por tierra, y un ataque generalizado inclusive rompía el protocolo de Río de Janeiro. Sí, pero sin embargo, hay que reconocer, pero no podemos dejar de reconocer que en esta fase del proceso hubo un liderazgo del presidente Fujimori que impidió, inclusive modificando y sacando del proceso al canciller, y antes de eso al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin los cuales eso no se hubiera podido producir, y que ese liderazgo fue un liderazgo de ambos presidentes. Se jugó políticamente Maguad por la paz. Era impopular haber tomado la decisión que tomó otro presidente y quizás no lo hubiera hecho. No, lo que creo es que la solución final fue una solución política, porque la solución jurídica y la solución diplomática ya había rendido los frutos hasta donde el máximo que podía rendir. La solución para firmar y cerrar definitivamente el área de la frontera, que era el impasse que quedaba vigente, era necesario e indispensable que haya un pronunciamiento de Maguad, y en eso él se jugó totalmente. Bien, nos vamos a un corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. 20 años después, ¿cuáles son los éxitos de la paz? Un análisis políticamente correcto. Siga con la señal de Coavisa.